Quédese hasta el final. El tema que nosotros tenemos hoy para usted: Cristo murió en vano. Sí, quizás te vas a sorprender con este tema, pero necesitas quedarte hasta el final. No me condene, no me juzgue de antes de tiempo, y necesitas escuchar este mensaje. Porque mucha gente está haciendo las cosas para ser salvo, y no es así. Tú y yo fuimos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bueno, bien, tenemos un mensaje muy importante en este precioso día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Quédese hasta el final. El tema que nosotros tenemos hoy para usted: Cristo murió en vano. Sí, quizás te vas a sorprender con este tema, pero necesitas quedarte hasta el final. No me condene, no me juzgue de antes de tiempo, y necesitas escuchar este mensaje. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Galacia, capítulo 2, versículo 16 en adelante. El tema es: Cristo murió en vano. Vamos ya. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 17. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso que Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, y para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es ahí donde está nuestro tema. El apóstol Pablo dice: si la justificación de los seres humanos es por la ley de Moisés, entonces Cristo murió en vano. Vamos allá. El apóstol Pablo tiene un llamado poderoso a predicarle a los gentiles. En cuanto Dios estaba usando poderosamente a los apóstoles en Jerusalén, y por causa de estas persecuciones, a causa de este hombre llamado Pablo, Pablo es llamado para servirle a Dios. Pablo es llamado para predicarle a los gentiles. Nosotros podemos ver esto en el libro de Hechos, capítulo 9, cómo Jesucristo convoca a Pablo para predicarle a los gentiles. Siendo mismo judío, el apóstol Pablo, él tiene ese llamado. Fue convocado por Dios para predicar a los gentiles. Y en reiteradas veces he dicho que los judíos y los gentiles eran personas diferentes. Porque el pueblo judío tenía una ley que lo distanciaba, que lo separaba de los demás pueblos. O sea que los judíos tenían dentro de sí un orgullo. Tenían una prepotencia porque ellos eran el pueblo electo de Dios, elegido de Dios. Era el pueblo el cual Dios habitaba entre de ellos, y las demás personas no eran igual a los judíos, porque Dios es un Dios vivo. Ahora, cuando el apóstol Pablo fue llamado por Dios a predicarle a los gentiles, quizá en el momento Pablo no entiende y comienza a predicarle a muchos de sus hermanos. Pero el llamado era para predicarle a los gentiles. ¿Qué eran los gentiles, amados? Los gentiles eran personas no judías. Los gentiles eran personas no judíos, griegos, asirios, egipcios y toda de la Asia Menor. Entonces presta mucha atención a este tema. Cuando Pablo predica en Galacia, las personas reciben a Cristo en su corazón. Pablo tenía la ley de Moisés dentro de su corazón, y por muchos años había cumplido o tratado de cumplir la ley. Y esa misma ley le traía muerte, le traía desgracia, le traía maldición el apóstol Pablo. Nota que cuando él llega predicando el evangelio,
buenas noticias, Él no predica la ley de Moisés. Él predica aquel que tiene el poder de salvar a toda la raza humana. Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando estas personas aceptan a Cristo, estas personas automáticamente vienen a vivir lo sobrenatural de Dios en su vida. Después que estas personas reciben a Cristo, es importante nosotros denotar esta palabra, que cuando ellos reciben a Cristo, simplemente recibir a Cristo, era eso para ser salvo. O sea, desde tu casa, tú puedes aceptar a Cristo, y aceptando a Cristo con tu boca y creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ya tú eres salvo. Hay gente diciendo, yo soy salvo si me bautizo. Yo soy salvo si... la Biblia dice, si acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, eres salvo. ¿Está entendiendo? Y Pablo entrega ese presente para la iglesia de Galacia, o para las personas que vivían en ese lugar. De repente, estas personas que habían aceptado a Cristo, había mucha gente predicando el evangelio. Gente como los apóstoles o los judíos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los judíos que habían creído en Cristo tenían algo en su corazón. Aún le quedaba la prepotencia, el orgullo judaico. Y a donde ellos se llegaban, ellos trataban de imponer lo que ellos eran desde el principio. Por ejemplo, Pablo se llegó predicando a Cristo y las personas automáticamente son salvos. Quien no es judío, o quien era judío, cristiano, creyente, llegaba y no presentaba a Cristo como la solución y la salvación de la raza humana. ¿A quién nombraba? La circuncisión. La circuncisión. La Biblia dice que Dios se hace un pacto con Abraham. Y este pacto con Abraham hace que todo el pueblo judío comience a ser circuncidado después de 8 días de nacido. Ahora, todas estas personas que eran judíos, después que Pablo predica en Galacia, entran en la ciudad y comienzan a predicar la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? Escucha lo que es la circuncisión. La circuncisión es un procedimiento quirúrgico que remueve el prepucio de la piel que cubre el glande del penis. Lo que está alrededor era una práctica judaica. Y esta práctica la comenzó Dios en el Génesis, capítulo 17, versículo 10. Dios hace un pacto con Abraham y el pacto era de sangre. O sea, Abraham de casi 100 años tenía que ser circuncidado para Dios unir un pacto con Abraham. Y Dios le dice a Abraham que todos los que nazcan después de él, o sea, a través de él, tenían que cumplir este requisito. Todos los judíos eran circuncidados después de 8 días de nacido. El apóstol Pablo fue circuncidado. Jesucristo fue circuncidado. Y yo me quiero parar un momento para decirle algo. Muchos de nosotros hoy en día decimos, yo me bautizo porque Cristo se bautizó y después que Cristo se bautizó comenzó su ministerio. Yo hago esto porque Cristo lo hizo. Por ejemplo, el ayuno. Cristo ayunó 40 días. Yo también debería ayunar 40 días. Perfecto. Solo que cuando yo hago estas cosas que Cristo hizo, me olvido de muchos puntos
que deberíamos hacer. Por ejemplo, la circuncisión. La pregunta que yo le hago, ya usted está circuncidado porque Cristo, el Hijo de Dios, fue circuncidado al 8º día. Ya eres circuncidado. Si tu respuesta es no, entonces estás fallando. Si tu respuesta es sí, que tú lo haces porque Cristo lo hizo, entonces mi respuesta es: Cristo murió en vano. Porque para esto fue que murió Cristo. Para romper con un viejo pacto que no prestaba para nada, estaba obsoleto. Y el apóstol Pablo, cuando predica a la iglesia de Galacia, es necesario que nosotros entendamos que hubo un problema muy grande, porque los judíos no habían sido llamados por Dios para predicarle a los gentiles. Entonces, si los judíos llegaban en un lugar, ellos no presentaban a Cristo como el Salvador de su vida. Ellos presentaban la circuncisión. Ellos presentaban el bautismo. Ellos presentaban las ordenanzas. Ellos presentaban todo tipo de cosas. Y Cristo estaba ¿dónde? Por eso es que el tema es: Cristo murió en vano. Ahora, Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía no tiene nada que ver con Jerusalén. En el versículo 11 del capítulo 2. Pablo está contando en la carta a personas que habían sido circuncidados, los Gálatas. Y él envía esta carta y le dice así: gente, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. El apóstol Pablo resiste a Pedro, que caminó con Cristo. Pedro, que predicó en el capítulo 2 de Hechos y se convirtieron 3,000 personas. Pablo resistió a Pedro cara a cara. Pablo reprendió a Pedro. ¿Por qué, amado? Reprendió a Pedro. Pues también era de condenar. Pues antes de que viniese alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro no tenía el llamado para predicarle a los gentiles. Embora estaba en Antioquía, y los de Antioquía eran gentiles. Y Pedro comía con ellos cochino. Pedro comía con ellos tajalí, pescado sin escama. Porque la ley dice que no podía comer ninguna de estas clases de alimentos. Y cuando vino personas de Jerusalén, los de la circuncisión, Pedro, dice el apóstol Pablo, comenzó a retraerse. Pedro comenzó a hacer un gesto de hipocresía, porque su justificación dependía los de la circuncisión y no de Cristo, porque tenía miedo. Y hoy en día habemos muchas personas de esa manera. Si yo me estoy congregando en una iglesia donde apoyan el diezmo, donde dice que si nosotros no diezmamos no podemos entrar en el cielo, donde dice que si nosotros no nos bautizamos no podemos entrar en el cielo, y yo me congrego ahí, yo voy a predicar lo mismo. Solo que a mí el diezmo no me lleva al cielo. El bautismo no me lleva al cielo. La circuncisión a mí no me lleva al cielo. Quien me lleva al cielo se llama Jesucristo, tiene nombre. La Biblia dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Y esta gente que predicaba el evangelio, predicaba muchas veces el pacto antiguo, predicaban el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento ni las leyes de Moisés pueden salvar al hombre, sino Cristo crucificado y ese mismo crucificado resucitado. Y en el versículo 13 Pablo sigue diciéndole a la iglesia de Gálatas, y en su simulación
participaban también los otros judíos que estaban dentro de la iglesia de Antioquía. A la iglesia que fue llamada a ser libre. A la iglesia que fue llamada a ser liberta por nuestro Señor Jesucristo. Ahora los que estaban dentro querían esclavizarlos. Querían imponerles cosas. Y Pedro, cuando ve a los judíos, rápidamente dice: no, yo no soy como ellos. Yo no soy como ellos. ¿Cómo son ellos? Ellos son pecadores. Nosotros somos del pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gente. Y Pablo le resiste, o sea, lo reprende. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que tú tienes en tu cabeza? 14. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, Pablo, reprendiendo a Pedro, como no andaban conforme a la verdad del evangelio, lo reprendí. Dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Ahora que Pablo le dice: Pedro, si tú, siendo judío, vives como un gentil, ¿cómo que tú obligas a los gentiles a judaizar? La palabra judaizar quiere decir volverse a la nación de Israel o volverse judío a causa de la circuncisión, a causa de guardar los ritos y las leyes, las ordenanzas y los decretos de Moisés. Gente. Y Pablo lo resiste. Pablo también es un judío. Y le dice: nosotros judíos, Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Para que entienda. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pedro quería guardar la ley. Ya Pablo tuvo mucho tiempo tratando de guardar la ley y no pudo. Tiene el llamado para predicarle a los gentiles. Y cuando le predica a los gentiles no le predica ley, porque él mismo nunca pudo guardar la ley. Pedro no guardaba ley, era un maldito entre el pueblo de Israel, porque las demás personas que eran fariseos decían: ese pueblo nada sabe de ley, son malditos. Porque el pueblo judío, donde estaban los fariseos, eran los únicos que decían que guardaban la ley. Y ahora Pedro se encontraba con todo el conocimiento del mundo, pero como no tenía llamado para predicarle a los gentiles, entonces Pablo lo reprende y le dice: nosotros somos judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, igual que los gentiles. ¿Estás entendiendo? ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, Pablo le está diciendo a Pedro: Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento, pero nuestra justificación no depende de las obras de la ley. ¿Por qué? Porque Pablo quiere decirle a Pedro, es lo que tú vas a entender hoy. Pablo quiere decirle a Pedro que su justificación, la justificación de las personas que estaban ahí, no dependían por esfuerzos humanos, por esfuerzo de cumplir la ley, por esfuerzo de no comer cochino, por esfuerzo de guardar el sábado, por esfuerzo de bautizarse, por esfuerzo de dar diezmo, por el esfuerzo de portarse bien. Escúchame. Pablo le estaba queriendo decir que la justificación de los creyentes viene a través de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Cristo hizo
en la cruz del Calvario por toda la raza humana, primero por los judíos y también por nosotros, porque todos éramos pecadores. Vinci. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mismo Pedro está siendo exhortado por Pablo, y Pablo dice así: ya no vivo más yo, ya no tengo orgullo judaico, Cristo es que vive en mí. O sea, el apóstol Pablo que guardaba la ley, el apóstol Pablo que condenaba y que juzgaba a las demás personas, murió. Ahora el apóstol Pablo depende de aquel que murió y resucitó. Y ahora él dice: Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo por fe. ¿A dónde? En Cristo. No me apoyo en mi propio esfuerzo humano. Yo me apoyo en aquel que dio la vida por mí. Porque Cristo vino a redimirlo de la maldición de la ley, por cuanto ellos no podían cumplir la ley. Entonces, mi justificación no depende de lo que yo hago. Mi justificación depende de lo que ya Cristo hizo por nosotros o por mí. ¿Estás entendiendo? Por eso el tema es: Cristo murió en vano para mucha gente. ¿Sabe por qué mucha gente dice así? Si yo no me bautizo, yo no puedo ir al cielo. Si yo no ayuno como Cristo ayunó, yo no puedo ir para el cielo. Entonces su salvación, su justificación depende de aquellos que ellos hacen y no de lo que Cristo hizo por ellos. Y la iglesia en Gálatas dependía de la ley, porque entraron personas dentro de la iglesia y malinterpretaron el evangelio. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice así: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado de aquel que vos llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. O sea, Pablo ya le había predicado a esta persona, y llegaron personas predicando otro evangelio, el cual Pablo dice: no hay otro evangelio, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anátema. Pablo está diciendo claramente: gente, ya ustedes aceptaron a Cristo. ¿Cómo es que va a llegar alguien hoy en día y va a decir que para ustedes entrar en el reino de los cielos, ustedes tienen que ser bautizados? Entonces Cristo murió en vano. ¿Cómo es que alguien va a llegar y dice que ustedes tienen que estar el diezmo? Si no pueden entrar en el reino de los cielos, entonces Cristo murió en vano. Envíanos sus comentarios. Yo tengo que ayunar porque Cristo ayunó 40 días. Si yo no hago eso, no puedo ir al cielo. ¿Quién dijo eso? Entonces Cristo murió en vano. Y hoy en día me temo que muchas personas han estado, escúchame bien, hoy en día muchas personas han estado misturando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, gente. Dice así: versículo 11 del capítulo 1. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo no llegó: yo vengo bajo la cobertura de. Porque cuando yo digo así, el evangelio que yo predico, yo vengo bajo la cobertura de otro hombre. Hermano, entonces Cristo murió en vano. Yo predico aquí bajo la cobertura de fulano, un hombre. Cristo murió en vano, porque el que manda es el hombre. Y el apóstol Pablo dice así: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. 12.
Pues yo ni lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está diciendo, mi cobertura es Cristo. Yo cuando voy a la pantalla a predicar, yo cuando voy a las ciudades a predicar, yo cuando voy a los pueblos a predicar, yo no voy a anunciar evangelio de hombre. Yo no voy a presentar denominación de iglesia. Yo cuando voy a presentar a Cristo. Y como que yo presento a Cristo como salvador de mi alma o salvador de nuestras almas. Y va a venir alguien a decirme a mí que la salvación viene a través de la circuncisión. Entonces yo tengo que saber, por eso es que el tema es, Cristo murió en vano. Si tu salvación depende de cosas que tú hagas, entonces Cristo murió en vano. 13. Pablo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremaneramente a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Que él es claro. Yo recibí una revelación de parte de Dios. No corrí para los que antes eran apóstoles después de mí o antes de mí. Sigue diciendo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que subió a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 13 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. 13 años el apóstol Pablo pasó fuera predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, él dice, yo no consulté con hombre. A mí me llamó Dios. Dios le plació revelar a Cristo en mí. Y revelando a Cristo en mí, yo le presenté ese Cristo a ustedes. Entonces, en el capítulo 3, yo quiero que tú vayas conmigo. Él le dice así, oh Gálatas insensatos. Gente, Pablo dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? A Cristo. Él predicaba a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que puede salvarnos. El único que tiene ese mandato de parte de Dios para salvar a la humanidad. ¿Tú te acuerdas? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque Dios amó el mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Captó? Entonces Pablo, cuando iba a predicar, predicaba a Cristo. Y él le dice, oh Gálatas insensatos. Y hay mucha gente hoy así hoy en día. Gente diciendo, si yo tengo que llamar a Jesús por el nombre en hebraico, porque si no lo llamo por hebraico, entonces yo no voy a ser mi hermano. Nosotros somos salvos por la gracia y nosotros no somos salvos porque conocemos el nombre de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Por gracia soy salvo. Y este no es de vosotros, es don de Dios. Versículo 2. Esto quiero saber, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo está diciendo, gente, si yo presenté a Cristo a ustedes y recibieron el Espíritu, ¿ustedes lo recibieron por la obra de la ley o por lo que cuando yo hablé, ustedes creyeron por la fe en Cristo? Claro, por la fe en Cristo. Y dice Pablo, tan necios sois. Pablo fue duro con esta iglesia. Tan necios ustedes son. Habiendo comenzado en el espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano.
Pues aquel que nos suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros, no lo hace por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Y hoy en día me temo que hay mucha gente de la misma manera. Todas las cosas que hacen es para obrar por propio esfuerzo humano. La mayoría de las personas que hoy están congregando en iglesia se están esforzando tanto que Cristo dice así: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Nosotros estamos llamados a descansar en ese Cristo glorioso. Gente, ¿cómo que alguien hoy en día va a estar al frente de una congregación y diga que su salvación, y diga que nuestra salvación depende de algo que yo pueda hacer aquí? Y ya se lo dije: bautismo, circuncisión, tiene que predicarle a todo el mundo. Si no le predicas a todo el mundo, tú no eres salvo. Yo estoy predicando aquí, dando por gracia lo que recibí de gracia. Yo no estoy predicando para ser salvo. Yo predico porque ya yo soy salvo. ¿Está entendiendo? Yo no predico para que Dios me salve. No, yo predico porque ya yo soy salvo. Entonces deberíamos entender eso. Y Pablo le dice a la iglesia: gente, pero amor de Dios, cara. Pablo estaba en Antioquía. Pedro estaba en Antioquía y Pablo lo reprendió públicamente. Y Pablo está contando en esta carta a los Gálatas, diciéndole: yo resistí a Pedro cara a cara, face a face. Lo reprendí delante de todo, porque estaba poniendo a las iglesias a judaizar. La iglesia gentílica no puede estar judaizando. Nuestras iglesias hoy no parecen iglesias, parecen sinagoga de Moisés. Sí, amado, nuestras iglesias parecen sinagoga de Moisés, porque se está trayendo todo de la antigua alianza para nosotros cumplirla en este tiempo. Y no es así. La iglesia es salva por la gracia de Dios. Yo quiero que tú leas conmigo el versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si Cristo vino a salvarnos, ¿cómo es que yo voy a traer de la antigua alianza otra vez la ley y voy a imponer la ley entre los gentiles? ¿Cómo es que yo voy a poner a judaizar a las personas? Entonces, quiero decir esto con mucho temor y con mucho temblor. Hay gente que no fueron llamados a predicar. Hay gente que están en las redes sociales predicando y no fueron llamados a predicar. Los apóstoles, Dios no los envió a predicarle a los gentiles. En el capítulo 10, el Señor Jesucristo le hace referencia a los apóstoles para predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El apóstol Pablo es llamado en el capítulo 9 de Hechos para predicarle a los gentiles, para que los gentiles recibiesen la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a donde Pablo llegaba predicando el evangelio, siempre andaban cabezones predicando la ley de Moisés, diciendo que el ser humano tenía que ser salvo por las obras, no por la gracia en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando Pablo ve esto en Pedro, lo reprende en la cara de todo el mundo. Tú no ves que hoy en día hay mucha gente diciendo: si tú diezmas, la ventana de los cielos se te va a abrir. Si tú diezmas, tú vas a ser bendecido de parte de Dios. ¿Y a dónde dice eso? En el Nuevo Testamento. Si tú te bautizas, es donde Dios te va a dar el ministerio. Si tú te bautizas, es donde tú vas a ser totalmente salvo. Hay gente que dicen, andan tan preocupadas si no se han bautizado, porque si se mueren sin bautizarse, no van a entrar al reino de los cielos. ¿A dónde dice eso?
Si la Biblia dice de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es posible que hoy en día una persona diga, muero para el mundo y vivo para Cristo? Me bauticé, ahora sí soy creyente. ¿Y antes qué era? ¿Será que el agua tiene más poder de purificación que la sangre del Cordero? Eso es lo que nos han enseñado hoy en día, amado. Que las aguas bautismales, el cual era hecho por causa de purificación, tiene más poder que la sangre de Cristo. El bautismo no salva a nadie. Porque hoy no se predica circuncisión como predicaban los judíos en aquel tiempo. Hoy no se predica circuncisión, hoy se predica bautismo. Tienes que bautizarte. Si no te bautizas, y enseñamos muchas veces que el bautismo no salva a nadie. Y así, bautismo no salva a nadie, quien salve es Cristo. Por ende, no tenemos participación en la iglesia donde los bautizados participan. Por ejemplo, cuando comen la Pascua, la Santa Cena. Los que no están bautizados no comen la Santa Cena. La pregunta es, ¿por qué? Porque falta entonces la purificación. Y ya ellos no fueron purificados. Si no se bautiza, no sube al púlpito a ministrar como lo hacen los bautizados. La pregunta es, ¿no tiene el mismo valor la persona que está bautizada que la que no está bautizada? Juan dijo, yo bautizo con agua, pero después de uno viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintios que había una división porque unos bautizaban, los otros bautizaban. Y el apóstol Pablo decía así, Dios no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el evangelio. Entonces tu salvación no depende de un bautismo. Tu salvación no depende de circuncisión. Tu salvación no depende de diezmo. Tu salvación no depende de lo bonito que tú hables. Tu salvación depende de aquel que vino y fue crucificado y resucitó al tercer día. Tu salvación depende de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero cuando yo escucho a personas que no fueron llamados a predicar, entonces mi mente se aturde como se aturdieron las personas en Galacia. Como estaban aturdidos todos los gentiles que Pablo le predicaba. Y así como Pablo le estaba resistiendo a Pedro cara a cara, Dios me colocó a mí para predicar el evangelio limpio de nuestro Señor Jesucristo, sin mistura de ley, sin mistura del Antiguo Testamento, sin mistura del Shabbat, de diezmo, de bautismo, de nada de esas cosas. Cristo es suficiente para nosotros. Amén. ¿O no amén? Ahora aquí, ¿qué dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5? Está pues firmes, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, que lo estaba exhortando porque como necio se habían circuncidado y comenzaron en la gracia y estaban guardando la ley de Moisés, volviéndose maldito después de haber recibido la bendición por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, conforme a Efesios capítulo 1 versículo 3. Él dice, ¿quién los hechizó a ustedes? Para que ustedes dejen de creer en Cristo para ser salvos por aquello que ustedes hacen. ¿Quién le dijo eso? Cuyo Cristo ya fue presentado otra vez por mí. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto para ustedes? Ahora en el capítulo 5 él dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estéis firmes. Y me temo que muchas personas hoy en día no están firmes. Andan vacilando. Porque las enseñanzas que tienen varían. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, hoy por la gracia, mañana por la ley. No estamos por la gracia y de repente por la ley. ¿Estamos por dónde? ¿Por la gracia o por la ley? Estamos en la gracia.
Y Pablo le dice a la iglesia de Galacia, como hoy nos dice a nosotros, está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidáis, si se deja circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si la circuncisión dependía para yo cumplir la ley de Moisés, para yo por mis obras ser salvo delante de Dios, él dice, entonces Cristo no sirve para nada. Cristo no los aprovecha para nada. ¿Por qué, hermano Hernán? Porque todo lo que yo estoy haciendo es para salvarme delante de Dios. ¿Tú sabes cuánta gente están dando el 10% de lo que tiene para ser salvo? ¿Tú sabes cuánta gente se está congregando para ser salvo? ¿Tú sabes cuánta gente están ayunando para ser salvo? ¿Tú sabes cuántas personas se están dejando bautizar para ser salvo? Cuando la salvación no depende de ninguna de estas cosas que yo nombré. La salvación es de gracia y no es de nosotros, es don de Dios. Es el don de Dios que vino del cielo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que aceptamos a Cristo somos salvos. Entonces, el tema es para que nosotros reflexionemos. Cristo murió en vano. Porque mucha gente está haciendo las cosas para ser salvo. Y no es así. Tú y yo fuimos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Envíanos tu comentario. Queremos saber de ti, de dónde nos estás asistiendo. Dios te bendiga. Chao. No olvides que Shalom es paz. Chao.